preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda como todos los días lunes a las 11 en punto de la mañana. Su profesor Elmer Flores, que tuvo en estos momentos un atragantamiento con una amiga de pan, creo, que quedó del primer receso. Disculpen, por favor. Si estas cosas pasan en vivo, jóvenes. ¿Ya ven? No es un holograma el que está viendo usted ahí. Sí, aunque cueste creerlo. Eso que usted ve ahí soy yo. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a, primero, a presentar nuestro material. Vamos a ubicarlo. ¿Dónde está? Buenos días a todos. ¿Qué tal? No lo ubico. Entonces, ¿será este? Ajá, acá está. Ajá, ahí está. Ya lo ubiqué. Ya, ahora sí, jóvenes, procedemos a presentar el material. ¿Me confirman, por favor, si se está observando el material titulado El cambio climático y el proceso de calentamiento global? Excelente, gracias. Y ahora sí, activaré el chat. Saludamos entonces a Nancy Camila, a Kenneth Brad, Daniel Alfredo, Milagros Neri, Celina Abril, aunque se estaba riendo de mí, Daniel Alfredo, Marlene Palomino, Rosario Lilian, Ariana Nicole, Rodrigo, como siempre. Ajá, si no me saluda, es grabado. Ya, a Celina también. A todos, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Bueno, jóvenes, el tema ya lo tiene ahí en pantalla. Dígame, ¿le parece exagerado afirmar que es el cambio climático la principal amenaza a la humanidad en estos tiempos? ¿Realmente debería preocuparnos el estado de salud del planeta? ¿O cree usted que es una exageración de algunos medios? Bueno, le hago recordar que cuando el señor Donald Trump estaba en campaña para la presidencia de los Estados Unidos, eh, había prometido de lograr su objetivo, retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿Y qué es el Acuerdo de París? Bueno, es la principal herramienta con la que contamos para combatir el cambio climático. Es un esfuerzo internacional nunca antes visto para todos o la mayor parte, no, de los estados del mundo hacer algo para mitigar el proceso del calentamiento global. Sin embargo, el señor Trump creía o sigue creyendo que el cambio climático no es real. Es más, usaba mucho esta declaración. Decía que el cambio climático es un cuento chino. ¿No me cree? A ver, google, ponga Trump, dos puntos, el cambio climático es un cuento chino y dígame qué es lo que encuentra. Es más, le pediría por favor que el párrafo interesante que encuentre o el link lo pueda pegar en el chat para que el resto pueda leerlo. A ver, ¿quién nos ayuda, por favor?
Ajá, acá dice Kenneth que es mentira. Bueno, ¿es mentira lo que dice Trump o es mentira que el cambio climático es real? Y no olvide, pues, por favor, que aquí nos guiamos en lo que dice la comunidad científica, ¿ah? No en lo que diga por ahí algún charlatán de alguna secta religiosa o algún supuesto nuevo orden mundial. Más que inevitable, estimado Kenneth, el cambio climático es irreversible, tal parece. El punto es, ¿por qué hemos llegado a este triste episodio de la humanidad donde prácticamente ya nada más se puede hacer? Pregunto yo, ¿estamos entonces pagando las facturas de malas decisiones tomadas durante la revolución industrial? Esa creencia de que el planeta es inagotable, que sus recursos son infinitos y que los desechos generados por el ser humano no le hacen daño al planeta. Esa forma de pensar, ¿nos estará, cree usted, pasando la factura? Yo creo que sí. He ahí el problema. Por mucho tiempo hemos tenido esa, eh, ese derrotero de lo que tendría que ser el desarrollo. Pero bueno, jóvenes, algo todavía se puede hacer, dicen algunos expertos. Solamente nos queda, pues, para otros esperar el triste final. Ajá, gracias, Milagros. Ahí está la declaración de Trump. El concepto de calentamiento global fue inventado por los chinos para lograr que la industria norteamericana dejara de ser competitiva. Dígame usted si no es un peligro para la humanidad que personajes de esta calaña tengan tanto poder y digan tremenda estupidez, que el cambio climático, que el calentamiento global fue creado por los chinos como propaganda para hacer menos competitivo a los Estados Unidos. Es increíble. Ah, no, pero en las comparaciones que ustedes hacen, quién es más pernicioso, jóvenes? ¿Ah? ¿El presidente local o el presidente de Estados Unidos? ¿Quién es más pernicioso para la humanidad? Por el peso propio de sus decisiones. No hay, ahí sí no existen, no existe parangón, hay jóvenes, ¿ah? Bien, comencemos. Mm, Ya, ahí va. Primero tenemos que establecer o explicar el espacio donde se produce el cambio climático. El cambio climático, como su nombre lo indica, es un cambio, es una variación en los patrones del clima. ¿Existe clima en toda la atmósfera? ¿Existe clima en toda la atmósfera? ¿Sí o no, jóvenes? A lo largo y ancho de toda la atmósfera, ¿existe clima? No. El clima y el tiempo, como vimos la semana pasada, son estados o condiciones de la atmósfera. ¿Pero en qué parte de la atmósfera? ¿En la parte alta, en la parte media o en la parte baja? Respuesta, jóvenes, en la parte
En la parte, jóvenes, ¿en qué parte de la atmósfera estamos nosotros? ¿En la parte alta o en la parte baja? En la parte baja. Y la parte baja tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Troposfera. Así es, en la parte baja llamada troposfera. Pero antes de hablar de la troposfera, hablemos de la atmósfera en general. La atmósfera, o el aire que lo compone, es una mezcla de varios gases y aerosoles. La atmósfera forma el sistema ambiental, integrado con todos sus componentes. A ver, recuerde, el sistema ambiental está conformado por ¿cuántos componentes? ¿Recuerda? El geosistema presenta subsistemas. 5. ¿Cómo se llama el subsistema en estado sólido? Se llama litosfera. ¿Cómo se llama el subsistema? Lo vimos hace 2 semanas en estado líquido, conformado por todas las aguas, hidrosfera. Ya van 2. ¿Cómo se llama el subsistema conformado por los seres vivos? Principalmente por plantas y animales, la biosfera. 4. ¿Cómo se llama el subsistema conformado por los humanos o por los humanos viviendo en sociedad? La sociosfera. Van 4. Y el quinto subsistema se llama atmósfera, que es la capa en estado ¿qué? La capa en estado gaseoso, es la capa gaseosa que envuelve al planeta. Entre sus variadas funciones tenemos la de mantener condiciones aptas para la vida. El aire que respiramos aquí en la parte baja está compuesto principalmente de nitrógeno, 78%. ¿Cuánto le falta a 78 para ser 100 jóvenes? ¿Cuánto le falta a 78 para ser 100? 22. Bueno, no llega a 22, pero se acerca. 21% de lo que respiramos, ¿qué cosa es? Oxígeno. 78 nitrógeno, 21 oxígeno. La suma nos da 99. ¿Cuánto le falta a 99 para hacer 100? Solamente uno. En ese 1% tenemos un solo gas o varios gases. Varios gases. Correcto. De esos varios gases, ¿cuál es el más abundante? Le ayudo, es un gas noble. En ese 1%, el más abundante es el argón. Así es. Pero también tenemos otros gases nobles. Neón, radón, criptón, xenón. Y a esos nobles, súmele gases que retienen calor. ¿Cuáles son esos dos principales gases que retienen calor? Ahí lo puede ver a la derecha. El vapor de agua, cuya simbología sigue siendo H2O, y el dióxido de carbono, el CO2. ¿Por qué decimos que son gases termorreguladores? Porque durante el día absorben radiación y durante la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas en el día y noche. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, díganme una cosa. El cambio climático es causado principalmente por una mayor emisión ¿de qué? De gases de efecto invernadero, ¿correcto? ¿Estamos bien? El cambio climático que experimentamos y que sufrimos es generado por una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Dígame, ¿cuál es el principal gas de efecto invernadero? Es el dióxido de carbono, ¿correcto? Ya. Esto haría pensar a una persona despistada que la ausencia de dióxido de carbono de nuestra atmósfera sería una noticia positiva. Pregunta, ¿lo sería realmente? Si bastase pedir un deseo a los padrinos mágicos y estos nos cumpliesen, ¿no? ¿Recuerdan los padrinos mágicos? ¿Alguna vez de niño soñó con pedirle algo a los padrinos mágicos? Hasta tenía su lista ya debajo de su almohada. Confiese, sí, todos han tenido ahí su lista. Hasta ahora la guardan. Bien.
Si fuera real eso, y dado que usted ahora tiene conciencia ambiental a partir de esta clase, y dado los problemas en los cuales nos estamos metiendo, porque jóvenes, el apocalipsis ambiental cada vez está más cerca, la Tierra tal como la conoce está a punto de desaparecer. No lo olvide, el cambio climático no es un cuento chino, es real. Hay lugares del planeta donde la población ya prácticamente está al borde de la desesperación. Era, profe, no creo, ¿dónde? No cree. Ya, una chiquita nada más. ¿Cómo la está pasando actualmente la población en este país llamado Tuvalu? A ver, google, Tuvalu. No su chicle bubalúa, mejor lo escribo, ¿ya? Entonces me salen con chicles, creo. El chicle que le gusta se llama bubalú, con el que hace globitos. Ese no. Con V. Tuvalu. Me interesa especialmente las declaraciones de su gobernante. ¿Cuál es el SOS? ¿Cuál es el llamado de auxilio del gobernante de Tuvalu al mundo? Y dígame si lo que está pasando en Tuvalu es un cuento chino, o es irreal, es un invento. Cuando le digo que busque, justamente haga como Kenneth, que pegue párrafos de información. Muy bien, Kenneth, gracias. A ver, Kenneth nos tiene el siguiente dato. Tuvalu viene enfrentando además ciclones más fuertes y periodos de sequías, agregó el ministro. Y la mayor temperatura del océano ha blanqueado arrecifes de coral, vitales para la protección costera y la reproducción de peces. Ese es un aspecto, nada más, ¿ah? A ver quién encuentra más sobre Tuvalu acerca de cómo prácticamente las casas están desapareciendo, cómo el agua está llegando literalmente a los pies de la población. Ajá, gracias Daniel. A ver, acá tenemos una de Daniel que dice, la declaración yuxtapone el escenario de la COP26 con las situaciones reales que enfrenta Tuvalu debido a los impactos del cambio climático y la subida del nivel del mar y pone de relieve la acción audaz que está llevando adelante Tuvalu para abordar las cuestiones tan apremiantes de la movilidad humana en el marco del cambio climático, dijo Kofe sobre su mensaje de video para la conferencia de la COP26. Bueno, jóvenes, queda claro entonces que el cambio climático es algo real. Y jóvenes, sin irnos hasta Tuvalu, cada vez que usted visita el Callejón de Huaylas, allá en Ancash, nota que el hielo cada vez es menor. ¿Alguno de ustedes se ha enterado que el glaciar Pastoruri cada vez tiene menos hielo? Mientras analizan eso, leamos lo que nos manda Milagros Neri. Gracias, Milagritos. El primer ministro Sopoaga ha relatado que Tuvalu ya sufre por la actual crecida de las aguas, playas que desaparecen, erosión, sequías, inundaciones marinas que salinizan los cultivos y contaminan el agua dulce, menor producción agrícola y descensos en las capturas pesqueras. Jóvenes, en el tiempo, en el mediano plazo al menos, ¿qué le espera a Tuvalu? Si la población de Tuvalu se queda en la isla, correcto, está condenada a desaparecer. Entonces, como el instinto es la supervivencia, no les queda otra que migrar hacia otras partes del mundo, Australia, Nueva Zelanda. Así es. Otro dato, gracias Daniel, nos menciona Daniel, Tuvalu, una pequeña isla situada en el Océano Pacífico, se prepara legalmente, qué interesante palabra, legalmente para el peor escenario que se puede imaginar, que el país desaparezca sumergido en el agua. Simón Cofe, ministro de Justicia, Comunicaciones y Relaciones Exteriores de Tuvalu, envió un mensaje de auxilio a la COP26
la cumbre de cambio climático que recientemente se celebró en Glasgow, Escocia. Nos estamos hundiendo, pero lo mismo le pasa a todo el mundo, aseguraba. Bien, jóvenes, dígame usted si esto no es dramático o le parece exageración. Y ahora sí, como que no es muy gracioso escuchar a personajes como Donald Trump, ¿no? Decir que todo esto es una farsa. Bueno, estimado Kenneth, si lo vemos en tiempo humano personal, sí, diremos que falta bastante. ¿En qué sentido? De que para alguien puede decir, profe, para eso faltan 60 años, 70 años, es mucho tiempo. Puede ser, pero en escala de tiempo histórico, jóvenes, 70 años es poco o mucho. A eso voy, es poquísimo. Todo depende de la escala que usted utilice. Si usamos una escala vivencial del día a día, del que yo desayuno hoy día, mañana que voy a comer, ¿no? Que voy a ingresar a la universidad, que voy a tener mis hijos, sí, 60, 70 años suena bastante como proyecto de vida personal. Pero obviamente, jóvenes, aquí tenemos que nosotros referirnos a otro tipo de dimensiones temporales, no el día a día, sino generacionales, cuando menos. Y el tiempo cada vez es menor. A eso quería llegar. Sí, son percepciones, Kenneth, por si acaso, ¿no? Yo lo entiendo también, cuando dice que falta bastante. Bueno, jóvenes, eh, ¿por qué les hablaba sobre el dióxido de carbono? Por lo siguiente, si el dióxido de carbono es el principal responsable del cambio climático, decía yo, un experto en estos temas podría pensar que la desaparición del dióxido de carbono sería una buena noticia. También sería mala. Profe, no entiendo. Entonces, ¿es bueno o malo el dióxido de carbono? Ya, escuche bien. La existencia de dióxido de carbono siempre ha sido positiva para la vida. ¿Qué es lo dañino? Su exceso. Y desde qué época de la historia reciente hemos exponenciado los niveles de CO2 desde que comenzamos a quemar con fines industriales, primero carbón y luego petróleo. Jóvenes, le he dado un pase para que haga gol con arco vacío. ¿Cómo se llama esta famosa revolución tecnológica iniciada en Inglaterra y un siglo después replicada en Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia, Italia, Países Bajos? De repente es uno de los sistemas favoritos en Historia Universal. A mí es uno de los que más me gustaba cuando llevaba el curso de Historia Universal. Correcto, jóvenes. Nos referimos al proceso de revolución industrial. ¿Y la revolución industrial se inició en qué siglo? Nos referimos a la primera etapa, siglo XVIII, los 1700. Continuó en el siglo XIX, los 1800. Y se hizo todavía más intensa en el siglo XX, incluyendo más países. Porque en el siglo XX, ¿qué otros países se unen al club de los países industrializados? La Unión Soviética, ahora Rusia, China, los tigres asiáticos, liderados por Corea del Sur y Taiwán. Y dígame, en Sudamérica, ¿algún estado algún estado de Sudamérica podemos llamarlo industrializado? Solamente uno. Y lo consiguió en la segunda mitad del siglo XX. Fabrica aviones, helicópteros, tanques, tractores, automóviles. Tiene proyecto espacial. ¿De qué país sudamericano estoy hablando? Obviamente de Brasil. Claro. Otros países que se han integrado al club de los industrializados.
La India, Indonesia o hasta el mismo México. Correcto. Por eso mencioné, estimado Hans, los tigres asiáticos, ¿no? Singapur es uno de los tigres asiáticos. Corea del Sur, Taiwán. Ajá. Ahora dígame, con más países que han experimentado la industrialización, los niveles de dióxido de carbono han aumentado o han disminuido. Han aumentado. Este aumento en los niveles de dióxido de carbono afectan o no al planeta, hacen o no más intenso el cambio climático y el proceso de calentamiento global, por supuesto, con las consecuencias que todos conocemos. Muy bien. Sin embargo, también debemos agradecer al dióxido de carbono la existencia de la vida. Y le explico por qué. El Sol emana calor, ¿correcto? Si nuestra atmósfera no tuviese dióxido de carbono, el calor del Sol llega a la superficie y por rebote, el calor, claro, el, la superficie absorbe una parte del calor, pero lo restante sería difuminado en el espacio. Es decir, no tendría la atmósfera terrestre la capacidad de retener calor. Resultado, temperaturas superficiales promedio a nivel mundial de menos 20 grados centígrados. Yo le hago una pregunta. Si la temperatura promedio de la Tierra fuese menos 20 grados centígrados, ¿la vida se hubiese multiplicado tal como la conocemos? ¿Con menos 20 grados centígrados? Obviamente no. Tampoco voy a afirmar que no habría vida, pero con menos 20, no como la conocemos. ¿A qué se debe que no sea menos 20 y en cambio sea 15? A la presencia del, a ver, escríbelo, gracias a la presencia del dióxido de carbono, del CO2, es que la temperatura promedio de la Tierra es de prácticamente 15 grados centígrados. Pregunto yo, ¿15 grados centígrados favorece o perjudica la existencia de vida en el planeta? 15 grados favorece. Entonces, es positiva, ¿no? La presencia del dióxido de carbono. Si es positiva la existencia del CO2, ¿qué es negativo entonces? No su presencia, sino su qué, su desborde, su exceso. Y no lo olvide, ¿desde qué siglo comenzamos a excedernos en la emisión de dióxido de carbono? Desde el siglo XVIII, con la primera revolución industrial. Pero es en el siglo XIX e incluso en el XX donde ya llegamos a niveles nunca antes vistos. Bien, sigamos. Característica de la atmósfera. Esto es sencillo, jóvenes. La atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería de varios grados bajo cero. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera, aquí en la parte baja, en la que el clima opera y donde el efecto invernadero se manifiesta en forma más notoria. Ahí vemos un esquema de las dos capas más bajas de la atmósfera, la troposfera y la estratosfera. No olvide que en la estratosfera está la capa de ozono, que luego explicaremos. En la baja atmósfera se cumple una mayor concentración de gases densos, nitrógeno, oxígeno,
y ocurrencia de los fenómenos meteorológicos, nubes, lloviznas, relámpagos, truenos, etcétera. ¿Qué es el cambio climático entonces? Es la alteración del clima causado por el calentamiento global. Causas del cambio climático. La principal, el efecto invernadero. Pero jóvenes, ¿qué efecto invernadero? El efecto invernadero causado por el CO2 que sale de erupciones volcánicas, del CO2 que sale de la respiración de los animales o de los océanos. Pregunto yo, ¿podemos llamar al efecto invernadero generado por eso, por ese tipo de CO2 como antropogénico? No, más bien sería un efecto invernadero natural. Jóvenes, a la Tierra le costó millones y millones de años equilibrar un nivel de CO2 favorable, el que nos justamente nos dejaba 15 grados centígrados, hasta que el ser humano en un par de siglos prácticamente lo alborote todo. Llamamos entonces efecto invernadero antropogénico al causado por el ser humano, a través principalmente de qué actividad, la industrial. Segunda causa, la deforestación. Y tercero, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Bueno, todo esto, jóvenes, retiene calor por más tiempo en la troposfera, provocando el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono, que incrementaron el efecto invernadero. No lo olvide, esta es la lista de los principales gases de efecto invernadero y están en orden. El principal responsable, el número uno, es el dióxido de carbono, el CO2, también llamado anhídrido carbónico, principal responsable de GEI. No olvide que GEI se refiere a los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son sus principales fuentes? La quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural y también de los sembríos. Ahí en la foto vemos las chimeneas de una zona industrial. El segundo responsable del problema es el metano. Simbología CH4, principal componente del gas natural. Fuentes. A ver, jóvenes, guíense por la foto. La foto que vemos en la parte inferior hace alusión a qué actividad económica. Si usted alguna vez ha ido a una zona como esas, me imagino que habrá extrañado una mascarilla, porque el olor es insoportable. Jóvenes, la segunda imagen se refiere a qué actividad económica. Y sí, pues, jóvenes, las vacas generan metano. A la ganadería, ¿no? La ganadería, claro está. Otras fuentes, descomposición de materia orgánica, quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, basureros. Tercer responsable, el óxido nitroso, N2O, gas tóxico. Fuentes de generación, fuentes de emisión, producción de nylon y ácido nítrico, prácticas agrícolas, quema de biomasa y combustibles, así como el uso de fertilizantes, como vemos en la foto. Y hay un cuarto grupo llamado gases fluorados. Son productos de la industrialización y no son de origen natural, son de origen humano, artificial. Ejemplo, el de los extintores. Veamos los principales gases fluorados. Comencemos con los hidrofluorocarbonos, los HFC. Fuentes, refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas. Los perfluorocarbonos, los PFC. Fuente, fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas, o sea, de Tecnopor también. Tercero, el hexafluoruro de azufre, SF6. Fuente, aislantes dieléctricos, transformadores, interruptores de redes de distribución eléctrica, como vemos en la foto, y la producción de magnesio y aluminio. Y finalizamos con el que está presente en la elaboración de las pantallas que ahora están en todas las salas, las pantallas LED o LCD también,
La de cristal líquido. Y usted dirá, profesor, qué fea quedó la pantalla. Parece alguien que no aguantó el partido con Australia y golpeó su televisor. Mire, profe, ha quedado rajado. Sí, pero en el centro de donde supuestamente fue el infarto, ¿qué dicen? NF3, la simbología del trifluoruro de nitrógeno. Fuentes, pantallas planas de cristal líquido, semiconductores, limpieza térmica. A ver, acá tenemos una pregunta interesante, me parece. Voy a activar el chat. Es de Shari Yomali. Dice, profesor, disculpe, si explotaran varias plantas nucleares, estas provocarían la extinción de la humanidad. No, estimada Shari, porque recuerde que cada planta que se abre, especialmente en un país del primer mundo, tiene sus planes de contingencia. No se abre una planta, así pues como diría uno, a la de Dios, a ver qué puede ocurrir. Más bien preocupémonos si un país mmm, poco cuidadoso con las formalidades y el respeto a la comunidad internacional llegase a alcanzar este tipo de tecnologías. Y dado que están de espaldas a la comunidad internacional, si pudiesen de repente, ¿no? Abrir plantas nucleares sin supervisión respectiva. Ahí sería una amenaza para la humanidad, tipo Corea del Norte, Irán. Se me ocurren esos dos países, ¿no? Corea del Norte especialmente, que no deja, por ejemplo, que entren supervisores de Naciones Unidas. Es un país muy hermético. Pero no, no se asuste, Shari. No va a ocurrir lo que usted menciona. Si no recuerda nada más lo que pasó en el terremoto de Japón del 2011, con tsunami incluido. ¿Recuerdan ustedes que una planta nuclear había sido afectada y que hubo una fuga de elementos radioactivos? No recuerda porque fue hace 11 años, ¿no? Y hace 11 años, ¿usted qué edad tenía? Hace 11 años, claro, muy bien, Ángel. Fukushima, claro. Me refiero a la central de Fukushima. Seguramente ustedes tenían 5 años, 6 añitos. Y dígame, a los 5 o 6 años, la mayor parte de niños ven noticias, se enteran de lo que pasa en el mundo. Pocos, ¿no? Ángel, por ejemplo, es uno de ellos. Recuerda el nombre, ¿eh? Fukushima. Pero es probable que el resto ya haya borrado cassette. A ver, los demás, ¿recuerdan el nombre Fukushima de la planta japonesa? No la recuerdan. Bueno, hasta ahora se está tratando de enfriar el reactor en Fukushima. No se ha solucionado, por si acaso, ¿ah? Lo que han hecho es trasladar a toda la población cercana a la central hacia otras localidades. Es prácticamente un lugar muerto. Bien, sigamos. No, gracias a usted, Shari. Muy buena pregunta. Y ahora explicaremos paso a paso cómo se da el proceso del calentamiento global. Número uno. Primero, jóvenes, confirmen por el chat. ¿Ubicó en esta diapositiva el paso número uno? Perfecto. Comienzo a leer entonces. Uno, la energía del Sol o radiación solar cae sobre la Tierra. El Sol emite calor. Número uno, el Sol emite calor que llega a la Tierra. Mirando el gráfico, jóvenes, todo el calor del Sol llega a la superficie. ¿Qué dice la gráfica? No. Una parte reflejada por las nubes. Dos, parte de la energía se refleja hacia el espacio por la nubosidad. Parte se va al espacio, pero la otra parte, que llega como luz blanca, como luz visible, sí hace contacto con el suelo. Número tres, la superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja, rayos infrarrojos. Número cuatro,
parte de esa radiación infrarroja se va al espacio. Pero si nos dice que una parte se va al espacio, ¿qué significa? Número 5, que la otra parte se retiene. Y en esta ocasión, no se retiene por las nubes, sino se retiene por una mayor cantidad de ¿qué? La información aparece en la nube que está pintada de naranja, que no es nube, ¿no? Pero bueno, lo hemos puesto a manera de nube. Los gases de efecto invernadero antropogénico mantienen energía infrarroja. En otras palabras, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que cada vez son más abundantes en la atmósfera, no dejan que el calor se disipe hacia el espacio, sino que recalientan la atmósfera y hacen que la Tierra se comporte como si fuera un invernadero. Porque jóvenes, si decimos efecto invernadero, estamos admitiendo que gracias a estos pasos, la Tierra se comporta como un invernadero. Pero vayamos a la fuente. ¿Y qué es un invernadero? Dígame, ¿se pueden sembrar sin problemas y cultivar aquí en Lima orquídeas? ¿Prosperarían las orquídeas aquí en Lima? ¿Qué cree usted? Las orquídeas, flores hermosas de la selva. Obviamente no, porque son diferentes climas. La orquídea está acostumbrada a temperaturas más cálidas o más frías, a temperaturas más cálidas. Y la orquídea está acostumbrada a cielos nublados o cielos despejados, a cielos despejados. Y Lima es todo lo contrario. Lima presenta temperaturas no tropicales y Lima presenta la mayor parte del año cielo nublado. Conclusión, no habrían posibilidades exitosas de sembrar orquídeas aquí en un jardín de Lima. A no ser, ajá, pregunta Rodrigo, profesor, diferencias entre la radiación infrarroja y solar. Ya, es esta, que la infrarroja de alguna manera es una consecuencia de la primera, que es la solar. La energía solar es la que llega aquí a la Tierra en forma de luz y calor, ¿correcto? Llega aquí a la Tierra en forma de luz y calor. El suelo, la superficie, nuestras veredas, nuestras pistas, reciben ese calor y por tanto se calientan. ¿Estamos bien? Nuestra superficie se calienta. Una vez que nuestro suelo se calienta, emite ese calor hacia el exterior. Ese calor, a manera de rebote, entre comillas, que emite la superficie a partir de la energía recibida del sol, se conoce como energía infrarroja. Espero que esto haya podido de repente absolver su duda, estimado Rodrigo. Si quiero verlo en términos de otra naturaleza, podríamos llegar a decir, Rodrigo, que la energía infrarroja es un subproducto de la energía calorífica del Sol. No sé si por ahí se entiende mejor eso. Creo que no, ¿no? Pero bueno, claro, la energía infrarroja, la radiación infrarroja, sería un subproducto de la energía solar, porque sería consecuencia de. Claro, no puede haber energía infrarroja si antes no había energía solar que caliente una superficie. Recuerde que nosotros, nuestros cuerpos también emiten energía infrarroja. En eso se basaba buena parte del argumento de la película Depredador, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que había un ser venido de otra parte del universo, que era el depredador, y que él solamente observaba el calor humano y nadie se escapaba porque todos tenemos calor, pues? Y él veía manchitas naranjas. ¿Recuerdas esa parte? Por supuesto. Ya, esa es energía infrarroja también, pues. Es más, la energía infrarroja está presente en nuestra vida diaria. Si no, ¿cómo cree usted que prende el televisor con su control remoto? ¿No se ha percatado? No me digan que no se han dado cuenta de eso.
¿O por qué también puede utilizar su celular como control remoto? Claro, hay varias. También en cocinas eléctricas, correcto, Ángel. Es tecnología que usamos en todos lados, sino que a veces o no queremos ver o ya lo vemos tan simple que ya ni siquiera nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen las cosas? Un tema muy interesante. Bien, entonces, jóvenes, ¿se entendió la explicación de cómo se da paso a paso el efecto invernadero? Desde el paso uno hasta el paso 5. Ah, leo el paso 5. ¿Qué dice? Parte de la energía se remite a la Tierra, ganando más calor. Si a alguien le quedan dudas todavía, leamos a la izquierda del gráfico. Efecto invernadero se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen una parte de la energía que emite la Tierra. Hágame recordar, el receso inicia 11:50 u 11:55. Creo que 55, ¿no, jóvenes? Excelente, gracias. 55. Entonces tenemos todavía 7 minutos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Gracias. Consecuencias del cambio climático. A ver, ¿qué tan cierto es lo que dice ese personaje que es un cuento chino? Jóvenes, ¿los casquetes polares se están derritiendo? ¿O es un cuento chino también? El hielo de la Antártida y de Groenlandia está desapareciendo. Eso es real, jóvenes. Es fáctico. No es un cuento chino. No es una invención. Dos, derretimiento de nevados, glaciares y mantos polares. Por ejemplo, en el Perú, glaciares de alta montaña. Se encuentran afectados nevados como el Huascarán, el Pastoruri, los dos en Ancash, o en Junín, el Nevado Guaitapayana. Lo que les pregunté al inicio, aquellos que recuerdan sus viajes a la sierra, cada vez que usted regresaba a la sierra, ha visto más o menos hielo. Usted era, profe, yo no viajo mucho, no salgo ni a la esquina a comprar pan. Sigo encerrado, profesor. Ya, mal ejemplo. Entonces, de lo que le ha comentado su tío, su abuelo, su abuela, ¿qué le han dicho? Cuando ha regresado a su tierra, cuando ha regresado a Huaraz, cuando ha regresado a Arequipa, a Cusco o a Puno, o a la misma Cajamarca, ¿qué dicen? Que luego de su viaje, comparado con de los últimos 20 o 30 años, han encontrado más o menos hielo. Así es. Nuestros familiares nos dicen, como tal nos precisa Ángel, que el nevado ya no es tan voluminoso como antes. Hay menos hielo. Es real, jóvenes. Tercera consecuencia, si la Antártida y Groenlandia se están adelgazando, el hielo está desapareciendo, esto implica la conversión del hielo que se encuentra, obviamente, que es agua en estado sólido, a incorporar la masa oceánica. Esto, jóvenes, elevará o disminuirá el nivel de los océanos, que los casquetes polares se estén derritiendo, eleva o disminuye el nivel de los mares, los eleva. Consecuencia de esto, reducción de costa por invasión marina. Si este problema afecta a un país tipo Perú o a una isla tipo Gran Bretaña de gran tamaño, la población, en todo caso, ¿qué podría hacer para no ser víctima directa del ascenso del nivel del mar? Retroceder, alejarse. Pero jóvenes, quienes no pueden hacer lo mismo, habitantes de países como Tuvalu, porque Tuvalu es una isla, grande o pequeña. Tuvalu es una isla, grande o pequeña. Es pequeña. Y al ser pequeña, pregunto yo, ¿basta en una isla con retroceder? Si usted en una isla pequeña retrocede, va a tener igual océano por todos lados. He ahí el problema. Otro dato de terror.
Jóvenes, ¿cómo se llama el lugar más alto del Perú? ¿Corresponde a la cima de qué montaña? ¿Qué montaña es la más alta en el Perú? El Huascarán, correcto. Escribe en el chat, ¿cuál es la altitud del Huascarán? Yo le dicto, 6.746 metros sobre el nivel del mar. ¿Puede apuntarlo, por favor? O al menos una persona. Esa es la máxima altitud alcanzada en el Perú. Gracias, Ángel. 6.746 metros sobre el nivel del mar. Ahora quiero que eh, comparemos con la máxima altitud de Tuvalu. Agárrese. ¿Listos? O mejor, lo dejo todavía en incertidumbre. Busquen, googleen, ¿cuánto es la máxima altitud de Tuvalu? Y compare con el Perú para que vean las diferencias. Ahí está la respuesta. 4.6 metros. Ya, redondéelo. 5, póngale, aunque falta para 5, ¿ah? 4,5, está más cerca del 4,5, ya, pero póngale 5 ya. La máxima altitud de Tuvalu es 5 metros sobre el nivel del mar. Si usted está escuchando la clase desde un tercer piso, usted tiene más altitud que Tuvalu. Sí, escuchó bien. Si usted está escuchando la clase desde un tercer piso, está encima de Tuvalu. Está por encima del Huascarán de Tuvalu. Si está desde la punta de una estribación andina, también llamado cerro, como dice Venturo, más ventaja todavía. Increíble. ¿Qué le parece, jóvenes? Más allá de lo anecdótico que suena esto, porque no lo es en realidad, ahora sí, seriedad. ¿Es o no un drama el que vive la población de Tuvalu? Ahora ya sabe por qué el problema es tan grave. Menos de 5 metros sobre el nivel del mar. ¿A dónde se corre, pues? ¿A dónde se huye? No hay a dónde ir. Estamos entonces ante los primeros refugiados climáticos, jóvenes, refugiados ambientales. Uno habla de refugiados y piensa en guerras tipo Siria, tipo Irak, ¿no? O quiebras económicas de países tipo Venezuela, que la gente sale pues por millones. A los problemas económicos que padecen los países tipo Venezuela, o las guerras como en Siria, o las dictaduras como en Corea del Norte, estamos ante un nuevo grupo de refugiados, refugiados ambientales, que no huyen por guerra, huyen por el cambio climático. Y bueno, jóvenes, para terminar esta diapositiva, también tenemos el incremento y mayor frecuencia de las precipitaciones, así como sequías más intensas. Emigración de la fauna, tropicalización de la tierra, pérdida de la biodiversidad, desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas, menor rendimiento agrícola, adelgazamiento de la capa de ozono, desertificación y extensión de zonas áridas. Y los dejo y me retiro por 15 minutos con esta diapositiva que espero que mientras usted va a su cocina a tomar un refresco, pueda leerla tranquilamente. Hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Regreso a las 12:10. Buen provecho con su refresco, entonces. Bien, estimados estudiantes, siendo las 12:10 en punto, regresamos. Y solamente para asesorarme de que estemos completos, digan presente en el chat, por favor. ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya están almorzando? Presente, muy bien. Ahí está Alessandra, Fran, Mijael, Rommel, como siempre, al pie del cañón. ¿Recuerdan que hace una semana éramos felices todavía a esta hora? Porque no comenzaba el partido. ¿Lo recuerdan? Es más, nos despedimos justamente en pleno partido, ¿no? Y usted dirá, profe, ¿y por qué menciona eso, profe? Ya, ya.
Pare la masacre, ya lo superamos. Es que si usted ha leído la diapositiva que dejé en el receso, nuevamente aparece un lugar, aunque en otro contexto. Jóvenes, el próximo mundial al cual no iremos, ¿qué país lo está organizando? Mundial al que irá Australia y no Perú. ¿Qué país, jóvenes? Castellanizado pues, se puede escribir con C, o si no, también pues respetando el nombre más común con la K. Disculpe, con la Q. No los leo. Qatar. Así es, Qatar. ¿Profe, Qatar? Sí. Luego les explico con mayor detalle. Jóvenes, ya mencionamos las consecuencias del cambio climático, los orígenes del cambio climático, y ahora viene la parte de la respuesta. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se adopta como base para una respuesta mundial al problema del cambio climático en Río de Janeiro en 1992, Cumbre de la Tierra. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y entró en vigor 2 años después, el 21 de marzo de 1994. A la fecha, son 197 estados los que se han adherido a la convención. La convención, se complementa con el protocolo de Kioto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la convención? Es la respuesta que ha dado la comunidad internacional a través de Naciones Unidas para no ponerle fin, porque no se va a poder hacer eso, pero al menos para contrarrestar los principales efectos del cambio climático, ¿correcto? Bien, entró en vigencia ¿en qué año? Primero, la convención se da en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. Entra en vigencia 2 años después, es decir, en 1992 más dos jóvenes, entra en vigencia en 1994, ¿correcto? Ya, siga la hilación. Al año siguiente, ¿que sería qué año? Ya, en 1995, los estados que conforman la convención, escuche, los países, los estados que conforman la convención, que llamaremos las partes, se van a comenzar a reunir. La reunión será una vez al año y por lo general en el mes de diciembre. En la primera o segunda semana de diciembre de cada año se van a reunir representantes de las partes, o sea, los estados de esta convención. ¿Cómo se le conoce en siglas a esta conferencia de las partes? Está fácil, jóvenes. 3 letras nada más. A esta conferencia de países, muy bien, Ana, se le llama COP. Estas se llamarán las COPs. COP, COP. La de 1995 sería la COP número ¿qué? Correcto, Ángel. La COP 1 se desarrolló en Berlín, capital de Alemania. La COP 2 en Ginebra, Suiza. Ya no se asuste porque no vamos a enumerar todas las COPs. Pero ya que hablamos de COPs, Lima fue sede de alguna de estas COP en la historia de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas. Nuestra capital, Lima. ¿Recuerda usted si fue escogida o fue sede de alguno de estos eventos? Nada. Por supuesto, la COP 20. ¿Recuerda?
allá en el año 2014, hace solamente 7 añitos y algo más. Bueno, algunos deben recordar. Lima también fue sede de la COP. Bueno, COP 1 Berlín, COP 2 Ginebra. Y esto es importante porque en la COP 3 por fin se firma un documento, un acuerdo, un protocolo. Dígame, la COP 3, ¿dónde se desarrolló? En Japón, pero no en Tokio, sino en otra ciudad llamada Kioto. Como se firmó un acuerdo internacional, a este se le llama Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue la primera herramienta de carácter solidario e internacional que en el marco de las Naciones Unidas creamos para contrarrestar el cambio climático. Suena bonito. Ahora veamos la parte negativa. ¿Cumplió las expectativas? ¿Cumplió el objetivo planteado el Protocolo de Kioto allá en el año 1997? Diga sí o diga no. ¿Fue un éxito o un fracaso? El Protocolo de Kioto finalmente fue un rotundo fracaso. ¿Por qué, profesor? Veamos, ¿qué se planteó Kioto? Uno, definió las mitigaciones de 6 gases de efecto invernadero causados por actividades humanas. Eso es positivo. Se identificó qué gases tienen que ser disminuidos. Y eso está bien. Pero mire lo segundo. Se le exigió a países industrializados reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5%. ¿Qué significa al menos un 5%? Que si contaminaban como 100, al menos contaminen como 95. Ahora yo le pregunto, pedirle a un país rico, a un país industrializado y responsable del problema, porque justamente su proceso de industrialización es responsable de la mala salud del planeta por la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, pedirle a un país que contamina como 100, que contamine como 95 y darle un tiempo de 10 a 15 años para que lo pueda hacer, ¿le parece algo complicado? ¿Algo imposible de realizar? Bueno, jóvenes, yo no sé cómo usted lo vea, pero no era muy exigente lo que se le pedía a los países, ¿ah? No sé si usted piensa lo mismo que yo, pero el protocolo de Kioto fue suave en cuanto a metas. No fue muy ambicioso. Y por lo mismo que no fue muy ambicioso, se creía que se iba a lograr. Pero jóvenes, llegó el 2012 y ningún país cumplió con la meta. Entonces, en la COP del año 2012, la COP 18, desarrollada en Doha, capital de Qatar, se decide extender la vigencia del protocolo de Kioto del 2012 al 20. Pero como ya se proyectaba que llegó el 2020, seguramente también se fracase, es en la COP 21 del 2015 donde se aprueba otro documento, el Acuerdo de París. ¿Qué establece este Acuerdo de París? Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de no solamente la mitigación, sino también la adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Además, es más ambicioso porque sí establece resultados fácticos de cumplir. Fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, realizando grandes esfuerzos a fin de alcanzar solamente 1,5 grados centígrados. Se reconoce además el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Jóvenes, he aquí una diferencia. En el protocolo de Kioto de 1997, las exigencias son a todos los países o solamente a los industrializados. En Kioto, cuidado, en el protocolo de Kioto, y lo estamos leyendo,
En el protocolo de Kioto, esa exigencia de reducir al menos 5% hasta el 2012 es solamente para países industrializados. En cambio, en el Acuerdo de París, pregunto, ¿se les exige cumplir con metas a algunos o a todos los países? En el Acuerdo de París, la exigencia en el cumplimiento de las metas es a algunos o todos los países jóvenes. A todos. Lea nuevamente el último guión. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes, comunes a todos. Profe, pero no es justo. Si China contamina más que el Perú, ya. Ahora siga leyendo. Comunes, pero complete la idea. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, no van a hacer lo mismo porque no es justo. Y dígame, ¿entiende el segundo guión del Acuerdo de París acerca de los 2 grados y los 1,5? Ya, rápido. Jóvenes, a la Tierra, ¿cuánto le costó tener una temperatura que posibilite la vida con un nivel de CO2 equilibrado? Millones de años. Temperatura promedio global, ¿recuerda? 15 grados centígrados, ¿correcto? 15 grados centígrados, promedio mundial. Para la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para los expertos sobre este tema, 2 grados más de 15 es prácticamente el apocalipsis ambiental. Hay que evitar por todos los medios llegar a más 2 grados centígrados. Y la mejor manera de estar alejado de ese más 2 es no llegar primero a ¿cuánto? A 1,5, estimado Ángel, que sería 16,5. 15 más 1,5. Está bien la idea, Ángel, pero como está leyendo usted, es 1,5. ¿Y 15 más 1,5 cuánto es? 16,5. Ya. Pregunta. 2022. No estamos en 1,5 de más, pero tampoco estamos exactamente en 15, porque ya han pasado siglos desde la primera revolución industrial. ¿Quieres saber cuánto rango de acción tenemos para salvar el planeta? Agárrese. Primero, no hay que llegar a 1,5. Está bien, no hemos llegado, pero estamos en 1,1, cerca 1,2. Ya quedémonos con 1,1. Si la Tierra en el último siglo ha aumentado 1,1, ¿cuánto nos queda de margen para el 1,5? Hemos aumentado 1,1. La idea primero no es llegar a 1,5. ¿Cuánto tenemos de margen entre 1,1 y 1,5 grados centígrados? Solamente 0,4. ¿Poco o mucho, jóvenes? ¿Qué cree usted? Poquísimo. Jóvenes, estamos prácticamente al borde del precipicio ecológico. Nos parecemos a la banda de música del Titanic. ¿Recuerda la película? Cuando el Titanic se está hundiendo, ¿qué hace la banda? ¿Siguen qué? La banda de música en el Titanic, mientras se hunde, siguen tocando.
Bueno, algo similar pasa con la sociedad a nivel mundial. Nos queda poco tiempo, jóvenes. Estamos a solamente 0,4 grados centígrados del inicio de un gran problema. 2 ya es lo peor. Se creía que alcanzaríamos más 2 grados en el 2100 y 1,5 en el 2050, pero todo se ha acelerado, se ha hecho más rápido. Tal parece que llegaremos a los más 2 grados en el 2050 y al más 1,5 a finales de esta década. O sea, si usted piensa que estas cosas las va a ver usted cuando ya esté arrugadito o arrugadita como una pasa y con canas, está muy equivocado. Usted todavía va a ser joven y va a presenciar el inicio del final. Prosigamos. Otro tema es la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono se ubica en la estratosfera entre los 24 y 30 kilómetros de altura. Su función es absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta, los rayos UV. Es afectado por el uso de los CFC, los clorofluorocarbonos, especialmente cloro, provenientes de refrigerantes y propelentes en los aerosoles, los sprays. Su reducción, la reducción del ozono, amenaza la vida, genera cáncer de piel, cataratas oculares, afecta el fitoplancton, etc. En 1987, 10 años antes del protocolo de Kioto, se firmó en Canadá el protocolo de Montreal, que entró en vigor 2 años después. El objetivo es reducir la emisión de los clorofluorocarbonos y lo ha logrado con relativo éxito. Para terminar, recordemos el rol del Ministerio del Ambiente, el MINAM, en el Perú, ente rector del sector ambiental que diseña, establece, ejecuta y supervisa la Política Nacional del Ambiente, cuya función es promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas y de la diversidad biológica. El MINAM presenta al menos 8 organismos que están adscritos a su despacho. ¿Cuáles son estos 8? El CENAMI, es decir, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Ahí a la derecha sale un reporte sobre el friaje en Ucayali. 2. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 3. El Instituto Geofísico del Perú, que reporta los sismos. Y en la imagen muestra información acerca de los volcanes en el sur. 4. Los que nombran si un territorio es parque nacional, reserva nacional, santuario nacional. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM. También tenemos OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental. En último, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Aprueba los estudios de impacto ambiental. Y por último, el INAIGEM, es decir, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Pregunta número 1. A ver todos, pregunta 1. El derretimiento del permafrost. Permafrost es el suelo congelado. En la Antártida, a causa del cambio climático, ha generado la desaparición del hábitat de algunas especies. Un reciente estudio ha indicado que el descenso del número de focas en el continente viene generando la propagación de plantas simbióticas nativas hasta en 10 veces su proporción. Claro, como hay menos hielo, afecta a las focas. Menos focas, menos plantas que van a ser consumidas por las focas. Y esto genera una sobrepoblación de estas plantas nativas. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados con esta problemática. 1. El aumento de la temperatura global repercute en el deshielo y composición del suelo. Verdadero. 2. Empieza la escasez de alimentos para algunas especies por la alteración del ecosistema. Verdadero. En este caso, las focas. 3. La pérdida de biodiversidad y el cambio en el ecosistema son irreversibles. Verdadero.
Y la 4 dice, la vegetación originaria de la Antártida se ha visto ampliamente reducida. Lo último, jóvenes, ¿es verdadero o falso? El último enunciado es falso. Como hay menos focas, ahora hay más plantas nativas. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la clave en la pregunta uno? Todas son verdaderas, menos la cuarta, marcamos la A. 1, 2 y 3. Muy bien. Ejercicio 2. El metano, el CH4, es considerado como el segundo gas responsable del cambio climático, con una repercusión del 31% en el impacto ambiental. Actualmente, las emisiones más perjudiciales aumentan por los escapes accidentales de infraestructuras envejecidas, más que los factores, más que los factores del sector principal tradicional. De lo mencionado, ¿cuál es la acción que contribuye a la propagación de este gas de efecto invernadero? Bueno, jóvenes, si nos dicen que son escapes accidentales de infraestructuras envejecidas, ¿qué marcamos? La letra B, las fugas en la industria de combustibles fósiles. 2, la B. 3, durante las primaveras boreales, boreales en el norte. ¿Cuándo es la primavera en el norte? Cuando aquí en el sur es otoño. Estamos hablando de los meses de marzo, abril y mayo. Durante las primaveras boreales de los últimos años, marzo, abril y mayo, se ha evidenciado el aumento del agujero de la capa de ozono en el Ártico, mientras que se manifiesta una recuperación de esta, pero en la Antártida. Esto se debe al aumento de temperatura en los mares del hemisferio norte y a la presencia suficiente de las sustancias que agotan la capa, a pesar de haber sido prohibidas hace varios años atrás. De lo descrito, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto al tema. El cloro es el elemento químico que aún viene afectando la capa de ozono, verdadero. En el Acuerdo de París se determinó eliminar los gases derivados del cloro, falso. En el Acuerdo de París se determina disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, el óxido nitroso, pero no gases derivados del cloro. Correcto, Ángel. Más bien lo segundo sería con el Protocolo de Montreal, no el Acuerdo de París, ni siquiera el Protocolo de Kioto. 3. El hemisferio norte presenta mayor exposición a radiación ultravioleta entre marzo y junio. Es lo que nos menciona al inicio, primaveras boreales. Verdadero. 4. La capa de ozono en el hemisferio sur presenta una recuperación progresiva. Claro, cerca de la Antártida. Eso es correcto. Se está regenerando de a pocos. Son buenas noticias, jóvenes. Entonces, jóvenes, ¿qué marcamos? La única falsa es la segunda. Si la única falsa es la segunda, ¿qué marcamos? La D. Verdadero o falso, verdadero, verdadero. Y la última. En la provincia de Cotabambas, de la región de Apurímac, se realizó una mesa de diálogo donde se enfatizó la problemática ambiental que atraviesa la jurisdicción. Establezca la relación correcta entre las siguientes instituciones públicas y la función que desarrollarán para avanzar en la resolución de conflictos. A ver, relacionemos. Ministerio del Ambiente. ¿Cuál le corresponde? Con la B. Coordina las acciones de monitoreo de calidad del aire y el agua por parte de los organismos especializados. 2. OEFA. ¿Con cuál? OEFA con la C. Sanciona a las empresas extractivas por el daño causado en los ecosistemas. 3 en romanos. El SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Sería con la A. Refuerza los mecanismos de participación ciudadana antes, durante y después del proceso de validación de los estudios de impacto ambiental. Y la última, la Municipalidad Provincial de Cotabambas establece programas de concientización del cuidado ambiental a nivel local, o sea, municipal. Jóvenes, entonces, si esas son las relaciones correctas, ¿cuál es la clave? 4, la A. Así es, Ángel. 4A. Ahí están. 1A,
2B, 3D y 4A. Voy a dejar de compartir la diapositiva correspondiente a geografía. Y pasamos a presentar la de educación cívica. Ya, ahí va. Bien, jóvenes, ahí se está mostrando la diapositiva sobre la valoración, conservación y defensa tanto del patrimonio cultural como del natural. Ahí lo pueden ver. A ver, me confirman vía chat si se está observando. Perfecto, gracias. Y no olviden que hay que diferenciar entre patrimonio de la nación y patrimonio mundial. Es sencillo. El patrimonio de la nación es la terminología que aplicamos en el Perú y corresponde a dos ministerios, escuche bien, corresponde a dos ministerios, la defensa y conservación del patrimonio de la nación. ¿Me puede decir cuáles son esos dos ministerios? Uno es el Ministerio de Cultura y el otro, el Ministerio del Ambiente. Dígame, ¿cuál de los dos, cultura o del ambiente, se ocupa del patrimonio natural? Porque recuerde que hay dos tipos de patrimonio en el Perú, cultural y natural. Correcto. El Ministerio del Ambiente se ocupa del patrimonio natural. En cambio, el Ministerio de Cultura se ocupará del patrimonio ¿de qué tipo? Su propio nombre lo indica. El Ministerio de Cultura se focaliza en qué tipo de patrimonio, jóvenes. En el patrimonio cultural. No se puede equivocar ahí. Ya, olvídese del Perú. Hablemos a nivel mundial. ¿Cuántas categorías de patrimonio hay a nivel mundial? ¿Dos o tres? ¿Cuántas categorías? ¿Dos o tres, jóvenes? A ver, los leo. Ángel dice tres. A ver, ¿alguien más? Ángel dice tres. ¿Los demás qué dicen? ¿Cuántas categorías de patrimonio existen a nivel mundial? Entonces, ¿nos quedamos con la respuesta de Ángel? Nos quedamos con la respuesta de Ángel. Correcto, Ángel. Cultural, natural y mixto. Profe, ¿cómo es mixto? Son patrimonios, son lugares que combinan elementos tanto culturales como naturales. Ejemplo, Machu Picchu. Y para pasar a la siguiente diapositiva, en patrimonio mundial, sea cultural, natural o mixto, ¿cómo se llama la única institución, la única entidad que se ocupa de su determinación? En español su nombre sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En inglés, sus siglas, ¿cómo se escriben? A ver en el chat. ¿Cómo se llama el organismo de Naciones Unidas?
que se ocupa del patrimonio mundial, del patrimonio de la humanidad, ya sea cultural, natural o mixto. No es UNICEF, no es la FAO, no es la OMS, no es el Banco Mundial, no es el FMI, no es el PNUDE, no es el PENUMA, no es ACNUR. Muy bien, Ángel. Es la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así es. Ahora sí podemos pasar a nuestra segunda diapositiva. Patrimonio. Por la izquierda, patrimonio de la nación. Puede ser natural o cultural. En el natural se ha usado un ejemplo, la Reserva Nacional de Pampa Galeras en Ayacucho. Y en el cultural, una categorización. El patrimonio cultural en el Perú se divide en material, el cual puede ser mueble o inmueble, inmaterial, documental, industrial y subacuático. Luego hablaremos de cada uno. Con respecto al patrimonio mundial, usted puede ver en la parte superior derecha que se divide en tres tipos. Cultural, el cual puede ser material o inmaterial, natural y mixto. Jóvenes, en la foto de mixto, ¿qué lugar del mundo aparece? En la foto de patrimonio mixto aparece Machu Picchu. Profe, ¿y por qué? Porque Machu Picchu combina armónicamente ambos elementos. Por ejemplo, elementos culturales, la ciudadela, la andenería, los caminos, la construcción propiamente. Eso es cultural, es humano. Pero también combina con el paisaje de ensueño, la montaña, la vegetación y hasta la fauna. Sería, serían los elementos naturales. Machu Picchu es un ejemplo de patrimonio mixto, no lo olvide, para la UNESCO. Ahora bien, hablemos primero del Perú. Patrimonio de la nación. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales. Jóvenes, ¿cuáles serían bienes inmateriales? Las leyendas, las canciones, los cuentos, los relatos, las técnicas para hacer una vasija, las técnicas para elaborar un manto. Esas son, esos son ejemplos de bienes inmateriales, intangibles, que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. En el Perú, el patrimonio se divide en dos categorías, cultural y patrimonio natural. Hablemos primero del cultural. Según la ley 28296, patrimonio cultural es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que tiene un valor y significado. Además, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. ¿Y qué importancia o valor debe tener un patrimonio para que sea declarado como patrimonio cultural de la nación? Tiene que tener valor paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual. Debe tener al menos uno de esos tipos de valor, una de esas características. Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada, con las limitaciones que establece la ley. Sigamos hablando de patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el legado constituido por bienes tangibles. ¿Cuáles son bienes tangibles? Libros, piezas artísticas, arquitectónicas, pero también por bienes intangibles, que son las distintas expresiones, como la lengua, la religión, los valores, las costumbres, celebraciones, la danza y la música de las distintas comunidades. Esos son bienes intangibles. El Ministerio de Cultura, el MINCUL, categoriza el patrimonio cultural en 6 tipos. Comenzamos.
Uno, patrimonio material inmueble. ¿Por qué se le llama así? Inmueble. Son bienes que no pueden trasladarse, como sitios arqueológicos, pre-inca e incas, o sitios históricos, edificaciones coloniales y republicanas. Ejemplo, Templo de las Manos Cruzadas de Cotox, en Huánuco, la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, que vemos en la imagen, o en Arequipa, el Santuario de la Virgen de Chapi. Estamos ante patrimonios materiales, pero inmuebles, porque no se pueden trasladar de un lugar a otro, dado que son sitios, son lugares de interés. En cambio, aquel tipo de patrimonio material que sí puede ser llevado de un lugar a otro, recibe el nombre de patrimonio material. Los leo, jóvenes. Las artesanías, los ceramios, los libros, ¿son ejemplos de qué? De patrimonio material mueble, porque sí se puede mover. Son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplo, pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos y textiles. Ejemplos, el famoso Tumi de Oro de la cultura Sicán, que lastimosamente en los 80 fue robado de un museo y fundido. Dos, los urpus, que los españoles llamaban aríbalo, el aríbalo incaico. O la escultura que usted ve en la imagen, el arquero de la muerte, del artista Baltasar Gavilán. Este es de la época colonial. Ah, jóvenes, antes que se me olvide, creo que todos tienen claro cuándo un patrimonio es material o es inmaterial. También tienen claro cuándo, siendo material, es mueble o inmueble. Perfecto. Pero también debe recordar que por antigüedad el patrimonio se puede dividir en histórico o arqueológico. Es sencillo, jóvenes. Si el patrimonio en cuestión es anterior a la llegada de los españoles, diríamos que es patrimonio arqueológico o histórico. A ver, escribe en el chat. Si el patrimonio es anterior a la invasión española, el patrimonio es histórico o arqueológico, jóvenes. Ya, por eso siempre es bueno preguntar. Yo me imagino que los que han escrito histórico lo han hecho pensando que la historia estudia el pasado de la humanidad, estudia el pasado del Perú. Por ese lado, suena interesante, pero no, jóvenes. Se le llama patrimonio arqueológico a todo aquel que es anterior a la llegada de los españoles. O sea, abarca el precerámico, el horizonte temprano o formativo andino, el intermedio temprano, el horizonte medio de Huari, el intermedio tardío de los reinos señoriales como Chincha o Chimú, y por último, el último horizonte, el del Tahuantinsuyo. O sea, desde Piquimachay, precerámico, hasta los incas, todo patrimonio en ese lapso es patrimonio arqueológico o histórico. Jóvenes, si se equivocan en este, sí apagamos todo, ¿ah? Muy bien. Desde Piquimachay hasta los incas, el patrimonio se llama arqueológico. Ahora bien, ¿existe patrimonio histórico o todo es arqueológico? ¿Existe patrimonio histórico? Sí, existe, pero llamaremos patrimonio histórico al que corresponda a qué periodo de la historia del Perú, al virreinato, colonia y a la república. Todo lo que sea colonia y república es patrimonio arqueológico o histórico, jóvenes. Histórico. Espero entonces que hayan entendido la diferencia. Sí, porque a veces todo suena histórico y no es así. El año bisagra, ¿cuál es entonces? 1532. Ese es el año de referencia. Ahora sí, patrimonio inmaterial. Comprende los conocimientos, los usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación, también llamada cultura viva. Ejemplos, la danza de las tijeras, la procesión del Señor de los Milagros, el tunche, la medicina tradicional.
Cuarta categoría de patrimonio cultural, patrimonio documental. Se refiere a la documentación que se conserva en archivos o instituciones similares. También se considera patrimonio documental grabaciones audiovisuales, por si acaso, ¿ah? Bueno, ejemplos, los incunables peruanos, el protocolo ambulante de los conquistadores o libro Becerro, o también la película, una de las primeras películas en ser rodadas en el Perú, De carne somos, un ejemplo de patrimonio documental. Patrimonio subacuático, son todos los vestigios sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo menos 50 años. Ejemplos, el asentamiento prehispánico en la laguna de Calancayo, Junín, o la embarcación del siglo XVII que está hundida frente a la caleta de Coalaque, en Arequipa. Y para terminar, el patrimonio industrial, que como su nombre lo indica, corresponde a todos los bienes inmuebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. Lastimosamente, algo de cierto tiene su compañero Ángel, ¿no? Algunas construcciones de Tuvalu, cuando pasen 50 años y algo más, serían un patrimonio subacuático. Apenas, ¿no? Ejemplos de patrimonio industrial en el Perú. El primer ascensor instalado en nuestra ciudad fue el del edificio RIMAC o Casa Roosevelt, que está a unos metros de la estación central del Metropolitano, cerca de Sheraton. O también el aporte de Eulogio Fernandini, quien trajo la primera máquina de rayos X a nuestro país. Entonces, ¿a quién le corresponde la conservación y defensa del patrimonio cultural? Al Ministerio de Cultura, responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Cuenta con direcciones y organismos. Direcciones como la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Tiene a su cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. También tenemos la Dirección General de Museos, porque no es posible que todos nuestros patrimonios se encuentren bajo 7 llaves. Tienen que ser exhibidos para que las nuevas generaciones se sientan orgullosos u orgullosas. Formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión. 3. Archivo General de la Nación. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Y por último, la Biblioteca Nacional del Perú. Mantiene la integridad del material documental, bibliográfico, fotográfico y audiovisual, considerado como patrimonio cultural. Amenazas al patrimonio cultural. Vemos en el esquema, como si fuera un parteaguas, el lanzón monolítico. Curiosamente, lo que está a la izquierda del lanzón monolítico son las amenazas naturales, como el asolamiento, o sea, la insolación, cambios de temperatura, erosión por viento, sismos, erosión por lluvias, humedad, inundaciones, avalanchas, incendios forestales. Y a la derecha, las amenazas humanas, la polución, es decir, la contaminación, la negligencia de autoridades, la minería informal, la indiferencia ciudadana, el tráfico ilícito, la modernización, entre comillas, el huaqueo, el vandalismo, las invasiones, las construcciones sin control, la expansión agrícola, el arrojo de basura, las plagas y la maleza. Bueno, hasta ahí el patrimonio cultural. Ahora hablemos del patrimonio natural del Perú, conformado por recursos naturales, ecosistemas y las ANPs. Las ANP son las áreas naturales protegidas por el Estado. Está regulado por los artículos 66, que dice, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Y el artículo 68 que dice, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs. La conservación del patrimonio natural tiene carácter de intangible y comprende la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. En el Perú, las áreas protegidas están agrupadas en el SINAMPE. ¿Qué es el SINAMPE? Es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, reconocidas y administradas ¿por quién? Por el CERNAM, por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y con respecto al mundo,
El patrimonio mundial o de la humanidad es determinado por la UNESCO. La UNESCO distingue tres tipos de patrimonios: cultural, natural y mixto. La UNESCO incluye en la lista de patrimonio mundial aquellos lugares que tienen un valor universal excepcional, que trasciende a las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones, como por ejemplo los rezos cantados, ¿no? Llamados Eshua, de la comunidad Uchipairi, reconocidos en 2011. Pero también la UNESCO puede castigar a aquellos lugares que no están haciendo o no están tomando las medidas para que se conserve el lugar así como fue declarado. Exclusión: si se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. Por ejemplo, la zona arqueológica de Chanchán está en riesgo de poder ser sacado de la lista de patrimonio mundial. Hay que estar atentos al respecto. El patrimonio cultural mundial puede ser material o inmaterial. Material: casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas, esculturas, ciudades, poblados, barrios, obras elaboradas únicamente por el hombre u obras conjuntas del hombre y de la naturaleza, como paisajes urbanos, rurales, entre otros. Ejemplo, el Capañán, el sistema vial andino. Pero también hay patrimonio cultural inmaterial, tradiciones que se transmiten de generación en generación. Las lenguas, los relatos y los cuentos populares, la música y la danza, las artes marciales, las fiestas, las artes culinarias, la artesanía, entre otros. Patrimonio natural mundial: formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas. Hábitat de especies animales y vegetales en peligro de extinción como arrecifes coralinos, bosques tropicales, humedales. Zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales. En la foto tenemos dos lugares: el Parque Nacional Huascarán, declarado en el 85 como Patrimonio Mundial, y 2 años después, el Parque Nacional del Manu. Y para terminar, jóvenes, el patrimonio mixto del mundo. Son lugares que tienen un valor excepcional por combinar patrimonio natural y cultural. En el Perú tenemos dos: el Parque Nacional del Río Abiseo, declarado en 1990, y el Santuario Histórico de Machu Picchu, declarado en 1983. Con respecto al primero, Parque Nacional Río Abiseo protege los bosques de neblina de la ceja de selva, selva alta, y conserva aquellas especies de fauna silvestre en vías de extinción. Protege los complejos arqueológicos de la cultura Chachapoyas, el Gran Pajatén, así como los pinchudos, los sarcófagos. Y con respecto al Santuario Histórico de Machu Picchu, está situado a 2.430 metros de altitud, en un lugar montañoso en medio del bosque tropical. Contiene murallas, terrazas y rampas gigantescas, esculpidas en la roca, que parecen ser su prolongación natural. Parecen. Bien, jóvenes, nos quedan 5 minutos. Comenzamos a resolver. Ejercicio 1. En el mes de diciembre del 2021, hace poco nada más, jóvenes, la UNESCO dio cuenta de la inscripción en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de los valores, conocimientos, saberes y prácticas que han perdurado en el pueblo aguajún, o sea, los aguarunas de nuestra selva, pero asociados a la cerámica. O sea, valores, conocimientos, saberes y prácticas asociados a la cerámica aguajún. Eso ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hace poco, nada más. Diciembre de 2021, jóvenes, ¿ah? De lo mencionado, identifique lo correcto sobre este tipo de patrimonio. Jóvenes, los leo. Hay que hacerlo juntos. La primera dice: corresponde su exclusión del patrimonio de la nación. Jóvenes, el hecho que los conocimientos y saberes aguajún ahora también sean patrimonio de la humanidad implica sacarlos de la lista de patrimonio nacional. Falso. Seguirá siendo ambas. Sigue siendo patrimonio cultural de la nación y a la vez patrimonio de la humanidad. La primera es falsa, no se la excluye. Dos, este tipo de patrimonio está condicionado por la transmisión intergeneracional. Estas técnicas o saberes, verdadero, se transmiten de generación en generación. Tres,
puede ser calificado también como cultura viva. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Verdadero. Cultura viva también se le llama el patrimonio inmaterial. 4. Este patrimonio es de tipo material mueble por tratarse de la cerámica. Falso, porque no se refiere a la cerámica, se refiere a las técnicas, a los conocimientos asociados a la cerámica. Entonces la última es falsa. Este es patrimonio inmaterial. Jóvenes, en la pregunta 1, entonces, ¿cuál es la clave? Solamente son verdaderas 2 y 3, la letra C. Jóvenes, ¿se entendió por qué sale la C? ¿Se entendió? Perfecto. Sigamos avanzando. 2, qué fácil. Relacione categorías de patrimonio cultural y a la derecha su ejemplo. A ver, la primera. 1, material mueble. Con la B, pebetero de la cultura tiahuanaco. Es un ceramio donde se colocaba incienso para fines rituales. 2, inmaterial. ¿Cuál sería inmaterial? ¿El monasterio? ¿La película o la técnica agrícola? La técnica agrícola de los amunas. 3, material inmueble. ¿Cuál es material inmueble? ¿El monasterio o la película? El monasterio de Santa Catalina en Arequipa. Y documental. Documental no solamente son hojas o libros, también puede ser ¿qué? Grabaciones audiovisuales como una película. La película de Carne Somos del año 1938. Jóvenes, entonces, ¿hay o no hay clave? Sí hay clave. ¿Cuál es? La letra B. 1B, 2D, 3A y 4C. Ejercicio 3. La lista indicativa es un inventario de bienes que un Estado parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, como el Perú, tiene la intención de proponer para su inclusión en la lista de patrimonio mundial. Jóvenes, les explico. Ya hay una lista de patrimonio mundial, pero los países tienen su propia lista de patrimonios que creen que deberían ser también patrimonio mundial. A esa lista previa se llama indicativa. Al respecto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. La ciudad sagrada de Caral forma parte de la lista indicativa del Perú. Dígame, ¿verdadero o falso? Falso, porque Caral ya es patrimonio de la humanidad. Si Caral ya es patrimonio de la humanidad, no puede ser parte de la lista indicativa. 2. La referida convención fue adoptada en una asamblea organizada por la UNESCO. Verdadero. Verdadero. 3. El inventario solo puede estar conformado por patrimonios culturales y naturales. Falso, porque también hay un tercer tipo de categoría. ¿Cuál es? Cultural, natural y mixto. Es falso. 3. El Comité del Patrimonio Mundial toma en cuenta la lista indicativa en su elección. Verdadero. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la clave en la 3? En la 3 marcamos la letra D. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y la última, jóvenes, nos vamos. Siendo la 1 y 5 exactamente. El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991, tomando en cuenta los criterios de excepcionalidad, integridad y autenticidad. Sin embargo, el mal estado de muchos de sus edificios en la actualidad motivó la visita de una misión de la UNESCO que, luego de una evaluación, hizo una serie de recomendaciones de aplicación estricta. De no cumplirlas, puede perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Lima puede perder la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, pero sí, ¿por qué? Sí, porque es un lugar donde está asentada población permanente, o sí, porque puede perder los rasgos que determinaron su inscripción. Y la clave sería la A o la C, la letra C. Así es. Marcamos la C.
Y jóvenes, ahí están las claves completas. 1C, 2B, 3D y 4C. Vamos a dejar de compartir. Ya está. Y jóvenes, procedemos entonces a la despedida. Muchas gracias por su participación y nos vemos, como siempre, el próximo lunes a las 11 en punto de la mañana. Cuídense bastante, que tengan un buen almuerzo y buen inicio de semana y sobre todo un buen desempeño en el examen del día domingo. Sí, el domingo tiene examen, si no me equivoco. Correcto. Cuídense, jóvenes. Un abrazo a todos. Saludos fraternos. Chao.